Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro. Qué lindo es saber que usted está del otro lado en diferentes países en este mundo, pero en un mismo espíritu, listos para recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Quiero mandarle desde aquí, Buenos Aires, Argentina, un abrazo muy grande a todos aquellos que en diferentes lugares, diferentes provincias nos están siguiendo con este mensaje. Pero decirles que estamos regocijándonos y estamos muy alegres. ¿Por qué? Porque en el día de ayer tuvimos la bendición de poder dar, de poder entregar. Como le veníamos anunciando, hicimos el Impactando Familias en nuestro barrio, en el barrio de La Paternal, donde decenas de familias recibieron alimentos no perecederos. Familias que estaban pasando momentos duros, momentos difíciles por todo este tema de la cuarentena, de la pandemia, gente sin trabajo. Pero qué alegría nos da el poder dar, el poder compartir. Se les entregó mercadería, pero también hemos orado por sus vidas, por su familia, por su trabajo. Hemos ministrado poder y gracia de Dios sobre ellos. Yo en particular, como pastor de la iglesia, quiero agradecer a todos aquellos que nos ayudaron, aquellos que aportaron dinero para que esto fuera posible, aportaron también materiales, mercadería, porque de esta manera estamos extendiendo y demostrando el amor de Dios en forma práctica. Y sabe lo lindo que es, porque el mes que viene, el mes de diciembre, vamos a volver a tener un sábado de Impactando Familias allí en el barrio de La Paternal. Por lo tanto, si usted quiere ayudarnos para ayudar, si usted quiere donar o dar una ofrenda, o si tiene mercadería en excelente estado, también donar esa mercadería, pónganse en contacto con el WhatsApp de la iglesia. Más 54 11 68 60 22 20. Entre en contacto con la iglesia, dígale: yo quisiera hacer una donación o quisiera entregar mercadería, y con todo gusto usted va a ser parte de todos aquellos que estamos dispuestos a bendecir, a dar al que está pasando por necesidad. ¿Sabe? A partir de este domingo voy a comenzar a compartir una serie de mensajes que los he titulado de la siguiente manera: derrote el espíritu de pobreza y miseria. Hoy vamos a comenzar de una manera introductoria, pero por 2 o 3 domingos más voy a estar desarrollando esta palabra de parte del Señor. Derrote el espíritu de pobreza y miseria. Y yo creo que es una palabra muy pertinente para estos tiempos y también para los tiempos que vendrán. Porque las estadísticas realmente oficiales son aterradoras. Usted en su propio país, si está en México, está en los Estados Unidos, está en Europa, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, tiene sus propias estadísticas de lo que viene, ¿verdad? Pero permítame, por vivir en Argentina, compartir algunas estadísticas que realmente duelen en el corazón, que están relacionados a nuestra realidad. Así como la economía mundial se desplomó por la pandemia que estamos viviendo, la economía en Argentina, dicen las versiones oficiales, que va a caer el 11.8% en el año 2020 y que en el año 2021 va a tener una recuperación del 4.9%. Es decir, menos de la mitad de lo que se pierde este año vamos a poder recuperar el próximo año. La pobreza en Argentina aumentó al 40%, o mejor dicho, 40.9%. Casi 41% de la población es pobre. La inflación anual en Argentina va a superar el 40%. Y estamos en el podio de los 5 países con mayor nivel de inflación en el mundo, después de Venezuela, Zimbabue, Sudán, Surinam, Yemen. Es decir, la inflación es algo galopante que no se puede parar. El desempleo en nuestro país crece en forma alarmante. Por lo tanto, las estadísticas duelen realmente. La pregunta es, como cristianos, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad? ¿Cómo podemos derrotar este espíritu de pobreza y miseria que se está viviendo y que se va a estar viviendo en los próximos meses y probablemente un par de años más? La primera verdad, mi querido
que quiero dejar sembrado en tu corazón, y si de toda esta serie que voy a estar compartiendo de varios domingos te queda esto grabado en tu mente y en tu corazón, me voy a dar por satisfecho. La primera verdad es que Dios nos ha salvado a usted y a mí a través del tremendo sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos ha salvado para que seamos prósperos en la vida. La voluntad de Dios no es tu miseria. La voluntad de Dios no es tu fracaso, tu frustración. Dios quiere que prosperemos en forma integral en nuestra vida. Es decir, que prosperemos a nivel personal, que prosperemos a nivel familiar, a nivel laboral. El Señor quiere que nos sintamos realizados en la vida. Dios quiere que nos sintamos completos, exitosos en la vida. Y no solamente desde el punto de vista económico, porque cuando uno habla de prosperidad piensa solamente en lo económico. Si bien durante estos domingos vamos a enfatizar mucho sobre lo económico, pero la prosperidad que Dios quiere es una prosperidad completa, integral, en cada área de nuestra vida. No solamente lo económico, porque sabe, hay personas que son muy ricas, pero que tienen familias que se están desintegrando, que se están desmoronando, que se están pulverizando y no pueden ser felices. Hay personas que son muy ricas, que nadan en dinero, pero que tienen un tremendo vacío interior, que no se puede comprar con dinero, con moneda, con billetes. El gran multimillonario Rockefeller decía: el hombre más pobre que he conocido es el que solo tiene dinero. Y esto lo decía un multimillonario. Dios quiere una prosperidad integral para nuestra vida. Y voy a compartirte algunos principios bíblicos fundamentales para ver cómo podemos derrotar este espíritu que hay de pobreza y de miseria en nuestra vida. Y vamos a ser muy prácticos. Como te dije, hoy vamos a introducirnos en este tema y a partir del próximo domingo vamos a estar viendo en detalle algunos aspectos muy claros y muy importantes. Lo primero que tenemos que saber es que como cristianos no basta con ser cristiano para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, podemos ser cristianos y no prosperar. Podemos recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida y no prosperar. Porque muchas veces apenas nos convertimos al Señor, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestras actitudes no cambian completamente y radicalmente en forma instantánea. Lo cierto es que he visto en muchas oportunidades matrimonios cristianos que se casan y los primeros años realmente la pasan mal. Son tiempos pero muy difíciles. ¿Por qué? La mayoría de las veces es porque no han leído la palabra de Dios con relación a la enseñanza y a los consejos de Dios de cómo ser un marido conforme al corazón de Dios, una mujer idónea, y al desconocer esos principios, entonces no pueden hacer y lograr la armonía dentro de la vida matrimonial. O frente a un conflicto, al comienzo no sabemos cómo depender de Dios, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, simplemente porque no leemos los consejos de Dios por esta situación. Y en todas las áreas de nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que descubrir cuáles son los principios que Dios ha establecido en su palabra para enseñarnos y poder aplicarlos. Y lo mismo acontece con nuestra parte económica y de la prosperidad. Por lo tanto, no basta con ser cristiano para prosperar. Tenemos que recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida, pero también tenemos que conocer los principios bíblicos, las enseñanzas de Dios y ponerla en práctica. La Biblia es un manual de bendición para nuestra vida. Y fíjese lo que dice en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Preste mucha atención. Estudia constantemente este libro de instrucción. Hoy diríamos, lee y estudia la Biblia. Y luego dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y preste atención ahora. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¡Qué tremendo! Usted y yo queremos prosperar.
Queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, pero aquí nos da condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Primero, lee y estudia la palabra de Dios. En segundo lugar, medita. Entiende que es lo mejor para tu vida lo que Dios dice en su palabra. Y tercero, obedécelo. Aplícalo en tu vida. Entonces, solamente entonces, dice la Biblia, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por lo tanto, no es suficiente tener a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida para prosperar, sino que para prosperar tenemos que leer la palabra, entender que los consejos de Dios son los mejores para nuestra vida y ponerlas en práctico. Ahora, ¿se da cuenta por qué hay cristianos que no prosperan? Porque no leen la Biblia. Cristianos que no prosperan en la vida porque no viven conforme a la voluntad de Dios que está expresada allí en su palabra. Ahora, ¿qué es la pobreza? Y yo quiero dejar algo muy claro en tu mente y en tu corazón. La pobreza no es un estatus social como creemos, los ricos, los pobres. La pobreza no es un estado o una condición que la persona está viviendo o que se encuentra una persona. La pobreza, mi querido, es una mentalidad. La pobreza es una influencia. La pobreza es un espíritu que está y actúa para deteriorar y destruir la vida de la persona. La pobreza no es falta de dinero, sino que más bien la falta de dinero es fruto, es producto, es resultado de una mentalidad de pobreza. Y es bueno que usted lo reciba bien esto y que lo escuche bien, se lo voy a repetir. La pobreza no es falta de dinero, sino que la falta de dinero es el resultado, el fruto, el producto de una mentalidad de pobreza. Muchas veces, mi querido, las personas entregan su vida a Jesucristo, pasamos a ser verdaderos cristianos, pero no abandonamos esa mentalidad de pobreza y miseria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, debemos aprender a renovar la mente a través de la palabra de Dios. Es fundamental combatir esa mentalidad de pobreza y de miseria que tenemos inculcado muchas veces en nuestra mente y combatirla con palabra de Dios, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mentalidad. Esta mentalidad de pobreza ataca toda una sociedad, ataca a la familia, ataca al individuo, inclusive esta mentalidad de pobreza y de miseria ataca a las iglesias. Y déjeme dar un ejemplo. Mire, los primeros misioneros que llegaban de Europa, llegaban de los Estados Unidos, fueron los que establecieron la obra cristiana evangélica en nuestro país. Pero eran ellos los que edificaban los templos, traían los recursos de sus países de origen y edificaban los templos, compraban todo lo necesario, sustentaban la obra. Entonces la iglesia siempre se acostumbraba allí a recibir. Ahora, cuando se empezaron a hacer cargo de las iglesias y de la obra del Señor, los primeros pastores nacionales, que ya no venían con el dinero del exterior, pasaban hambre. ¿Por qué? Porque había una mentalidad de miseria, había una mentalidad de pobreza y había una mentalidad de recibir y no una mentalidad de dar. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era cambiar nuestra mentalidad. Por ejemplo, yo como pastor, si a usted le digo hoy, mire, yo soy rico, seguramente esto le va a producir cierta incomodidad, no le va a gustar mucho, va a pensar que yo lucro con el evangelio, que me robo los diezmos y demás cosas. Ahora, si yo le digo, yo soy pastor y soy pobre, entonces lo más probable es que van a decir, qué humildad este pastor, qué tremendo siervo de Dios, qué espiritual que es. ¿Saben por qué? Porque valoramos la pobreza y la asociamos a espiritualidad y por lo general la riqueza la asociamos con ambición. Esa es la mentalidad de miseria y pobreza que muchas veces tenemos inculcado. Pero la Biblia, la palabra de Dios no dice que la pobreza viene para traer bendición. Hay diferentes leyes espirituales que son las que ordenan nuestro mundo físico. Una de esas leyes
Yo la llamo la ley de la retribución. Y quiero que preste atención a algunos versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 38 dice así: den y recibirán. Note el orden. Nosotros estamos acostumbrados, queremos recibir y vemos si podemos dar. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice esta ley espiritual para combatir esta mentalidad de miseria y de pobreza? Fíjese, den y recibirán. Primero den y luego van a recibir. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Palabra de Dios. Primero den, luego recibirán. Ley de retribución. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mira lo que nos dice. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Note el orden aquí. Note el orden, que cambie nuestra mentalidad. ¿Cuál es el orden? Primero traigan sus diezmos a la casa del Señor. Entonces, dice Dios, retribución, yo voy a abrir las compuertas de los cielos y derramar bendición económica, financiera, hasta que sobre y abunde en ustedes. Cambio de mentalidad. Pero miren lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Tengan esto en cuenta. Quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas cosechará. Versículo 10. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ahora, Dios da semilla al que siembra. Primero siembro y Dios me da semilla, dice la palabra del Señor. Y mire qué interesante y qué importante esto. A veces decimos, Señor, dame más para que yo pueda compartir, dame más para que yo pueda dar. Y es todo al revés. La mentalidad que Dios quiere poner en nuestra mente es justamente esto. Primero den y recibirán. Siembren y recibirán gran cosecha. Ahora, durante décadas, por lo menos en nuestro país, se fue destruyendo la cultura del trabajo y se fue implementando la cultura del dame. Dame, tengo que recibir. Por eso hay un espíritu de pobreza y un espíritu de miseria. Pero para prosperar, uno de los principios que yo quiero sembrar en tu corazón hoy, que tenemos que renovar nuestra mente y comenzar primero a dar, según lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, hay dos maneras de prosperar. La primera de ellas es por un milagro de parte de Dios en mi economía. Es decir, Dios suple de una manera milagrosa, sin que usted haga nada, sin que usted intervenga en nada, suple de una manera milagrosa y usted prospera frente a una situación determinada. Por ejemplo, el pueblo de Dios estaba en el desierto y tenían hambre, querían comer, y Dios milagrosamente mandó maná del cielo. Es decir, no hubo intervención, ellos no sembraron, no cosecharon. El milagro de parte de Dios hizo que prosperaran en esa área. Jesús, por ejemplo, estaba frente a una tremenda multitud. Los discípulos dicen, tienen hambre, mandalos de vuelta. Jesús les dijo, denle ustedes de comer, pero ¿qué le vamos a dar si no tenemos nada? Y de pronto había un muchachito que tenía 5 panes y 2 pescados, y Jesús hizo un milagro de multiplicación y comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? Porque hubo allí un milagro en la economía. No compraron nada, no se esforzaron, hubo un milagro y allí se produjo la reproducción. Pedro en un momento determinado, hablando de los impuestos, Jesús le dice, andá y busca una moneda en la boca del pez para pagar el impuesto.
¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Un milagro de parte del Señor. Sería genial una cosa así que en su mascota usted pueda en la boca de su mascota encontrar monedas, billetes y pagar la cuenta de gas, la cuenta de luz, los impuestos. Esos son milagros de parte del Señor. Y seguramente usted tiene algún tipo de testimonio. Permítame compartir un testimonio personal de un milagro de prosperidad de parte del Señor. En el año más o menos 1986, yo estaba viviendo en el seminario, porque estaba estudiando en el seminario, y tenía un tremendo llamado de parte de Dios para dedicarme al ministerio de la evangelización. Yo quería ser evangelista. Y recuerdo que de pronto aparece una oportunidad sin buscarla, vienen a proponerme un programa de radio. Y yo dije, wow, esta es la gran oportunidad. Comenzar con un programa de radio, un ministerio evangelístico sería óptimo. Eso fue un día lunes. Yo inmediatamente acepté y me dijeron, bueno, pero para el día viernes a las 2 de la tarde usted nos tiene que dar 500 pesos. En ese tiempo era mucho dinero. 500 pesos para comenzar luego la semana siguiente con los programas de radio. Acepté por fe. Inmediatamente ese lunes me fui a 2 cuadras del seminario, a un banco, para abrir mi cuenta corriente, porque quería que allí se depositaran las cosas, el dinero. Entonces fui para abrir la cuenta y cuando me preguntan, ¿con cuánto usted va a abrir la cuenta? Le dije, ¿cuánto es el mínimo? Me dijeron 5 pesos. Bueno, tengo 5 pesos. Y me miraron como diciendo, ¿qué está haciendo? Le dije, no se haga problema, esta cuenta va a crecer. Lo cierto es que en ese tiempo, nosotros con mi novia, que ahora es mi esposa, Araceli, estábamos juntando cierto dinero porque nos íbamos a casar fin de año, el 13 de diciembre de 1986. Entonces le pregunté, ¿podemos usar parte de ese dinero para poder depositarlo y comenzar el ministerio evangelístico? Y mi novia en ese tiempo me dijo, claro que sí, Dios nos va a proveer, Dios nos va a ayudar. Y pusimos parte de ese dinero en la cuenta. Pero no alcanzaba. No era suficiente. Entonces hablé con algunas familias, algunos hermanos, gente amiga que tenía carga por la evangelización y comenzaron a ayudar a hacer algún tipo de depósito y demás, pero no alcanzaba. Recuerdo que fue el día viernes, 12 del mediodía, voy al banco, porque en ese tiempo no había home banking y demás, ni por computadora uno tenía que ir. Fui al banco y le dije, ¿cuánto es el saldo de mi cuenta? Y me dijeron, el saldo de su cuenta es de 400 pesos. Era mucho dinero, pero no alcanzaba. Yo necesitaba 505 pesos. 500 pesos para retirar y pagar y comenzar el ministerio evangelístico por la radio y 5 pesos para que no me cierren la cuenta bancaria. Yo recuerdo que volví al seminario, allí teníamos un cuarto de oración y me arrodillé, me postré y comencé a orar, a clamar al Señor y le decía, Señor, este dinero yo no lo quiero para mí, lo quiero para extender tu reino, para predicar tu palabra, tenés que hacer un milagro. Y yo oraba, lloraba, clamaba delante del Señor. 2 de la tarde me levanté de ese tiempo de oración, de clamor y de desesperación de la presencia de Dios. Y a las 2 de la tarde volví a ir al banco. Y cuando fui al banco le pregunté al mismo empleado, ¿me puede decir cuánto es el saldo de mi cuenta? Y me dijo, pero usted no estuvo aquí hace un par de horas. Sí, pero quiero saber cuánto es el saldo de mi cuenta. Y revisó el saldo de mi cuenta y me dijo, usted tiene 505 pesos en su cuenta. Claro, retiré los 500, dejé los 5 para que no me cerraran la puerta y Dios hizo un milagro tremendo en mi economía. Yo no sé si alguien depositó, cómo fue, se reprodujo, no sé, ni tampoco me importa. Lo que sí sé es que Dios hizo un milagro allí en mi economía. Y comenzamos los programas de radio y al tiempo ya estábamos en 70 emisoras de toda Latinoamérica predicando la palabra del Señor. Es decir, nuestra economía en algunas oportunidades puede tener un tremendo milagro de parte de Dios y prosperar de esta manera. Pero lo cierto, que aunque estos milagros pueden pasar, no podemos vivir en nuestra economía de este tipo de milagros siempre, milagros financieros siempre. La segunda manera de prosperar es obedeciendo los principios de la palabra de Dios con relación a este tema.
Aunque podemos recibir milagros financieros, tenemos que aprender a vivir el día a día para poder prosperar. Y ese día a día tiene que ser acorde a las enseñanzas que Dios tiene para usted y para mí, para que podamos prosperar. De estos principios vamos a estar hablando a partir, Dios mediante, del próximo domingo. Prepárese, traiga algo para escribir, para anotar, porque yo creo que va a ser de bendición ir a la palabra de Dios, descubrir la enseñanza del Señor. ¿Para qué? Para que podamos derrotar esta mentalidad de pobreza y miseria. Mire, hay dos espíritus errados, y con esto voy a terminar en esta introducción del día de hoy. Dos espíritus errados con relación a este tema. El primero es el espíritu de avaricia. El espíritu de avaricia es cuando alguien ama el dinero. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El amor al dinero es raíz de todos los males. No dice el dinero, sino el amor al dinero es raíz de todos los males. Había un muchacho rico, que la Biblia lo llama el joven rico, que quería una vida espiritual profunda, quería seguir a Jesús, quería tener la vida eterna. Y se le acercó a Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para seguirte, Señor? Y Jesús le dijo, bueno, no robes, no mates, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo. Bueno, pero yo hago todas esas cosas, le dice el joven rico. Bueno, si haces todas esas cosas, entonces anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vas a hacer tesoros en el cielo y me vas a poder seguir. Y dice la Biblia, se fue triste porque era muy rico. ¿Y sabe qué es esto? Amaba el dinero. Este es un espíritu de avaricia. ¿Sabe? Y la avaricia no depende de cuánto dinero tengo, sino de mi actitud frente al dinero. Hay ricos que pueden ser avaros o no ser avaros, pero hay pobres que pueden ser, que no ser avaros, pero también pueden ser avaros, porque no depende de la cantidad que tengo, sino de mi actitud frente al dinero. Y eso es un espíritu errado, el espíritu de avaricia. El segundo espíritu errado es el espíritu de miseria. Creo que durante tanto tiempo nuestra sociedad ha sido invadida por este espíritu de miseria, generando una cultura de miseria. Y lo podemos ver de distintas formas. Por ejemplo, en nuestra manera de expresarnos. ¿Cómo te fue? Un desastre. El trabajo, no pasa nada. No encuentro personas que me digan que les va bien. Y si les va bien, no lo dicen. ¿Por qué? Porque hay un espíritu como de miseria. Nos expresamos con un gran pesimismo. Si nos va bien en algo, no lo queremos ni siquiera decir por este espíritu de miseria que se ha inculcado en nuestra mente y en nuestro corazón. La segunda cosa que podemos ver, cómo este espíritu de miseria atrapa a la sociedad, a la familia, a la gente, es la tremenda y excesiva atracción por lo que es gratis. No importa lo que sea, pero si es gratis, lo quiero. Y por ahí hay un colectivo que tiene un pasaje gratis que va hacia el norte y nos subimos, pero yo tengo que ir para el sur, no importa, pero este es gratis. Y como es gratis, lo quiero. O de pronto están regalando comida para perros y salimos corriendo, pero si no tenés perro, no importa, pero es gratis, lo quiero. Cuando hay una excesiva atracción de lo gratis, de lo quiero, aunque no lo necesite, está revelando un espíritu de miseria. O a veces también se revela ese espíritu de miseria con la mediocridad en el estilo de vida. ¿Sabe? Durante muchos años, cuando vivía en la ciudad de Córdoba, trabajaba en una villa de emergencia y hacíamos un trabajo extraordinario. Y allí yo veía muchas casas de chapa. Ahora, uno dice, qué tremenda pobreza. Y yo creo que no era pobreza. No era pobreza porque nunca faltaba el asado, porque nunca faltaba el vino. No era pobreza porque no faltaba un televisor enorme que muchas veces yo no podía comprar. No faltaba esos tremendos grandes radiograbadores que se llevaban sobre el hombro y a veces yo andaba con un pasacasé chiquitito. No faltaba una zapatilla que era el último modelo. Es decir, no era una cuestión de pobreza, era una cuestión de mediocridad en el estilo de vida, porque con esos dineros se podía tranquilamente
comprar ladrillos y edificar allí una casa digna. Muchas veces en diferentes lugares, casas, ventanas rotas por 5 años. O una pata de una silla se quebró y en lugar de buscar de cómo arreglarlo, se empieza a acumular ropa y la familia empieza a dejar ropa encima. Hay una mediocridad en el estilo de vida. ¿Y por qué? Porque hay un espíritu de miseria. Ahora, Dios no quiere ni un espíritu de avaricia ni un espíritu de miseria. Dios quiere que vivamos una vida próspera en forma integral. Él quiere que disfrutemos la vida, más allá del contexto donde nos encontremos. Por eso nos ha dejado grandes, importantes principios en la palabra de Dios, para que podamos aplicarlo en nuestra vida y prosperar y que todo nos salga bien. Ahora, ¿qué cosas nos llevan a la pobreza? Bueno, de esto vamos a comenzar a hablar de una manera muy concreta y muy práctica para nuestra vida cotidiana a partir del próximo domingo. Y yo anhelo de todo corazón que esta palabra que acabo de compartirla a modo introductorio pueda hacernos reflexionar qué espíritu está obrando en nosotros, qué mentalidad, porque si es una mentalidad de pobreza y miseria, tenemos que renovar nuestra mente. Dios quiere tu prosperidad en todas las áreas de tu vida. ¿Me permite orar? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos guía, nos enseña. Tu palabra es la que nos permite disfrutar la vida plenamente. Yo te ruego en el nombre de Jesús, por todos aquellos que están en distintas partes del mundo siguiendo este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda sembrar esta verdad en cada corazón y que pueda comenzar a traer fruto. Porque se avecinan tiempos duros, de crisis, difíciles, pero como tu pueblo, como tus hijos, Señor, vamos a salir prosperados y todo nos saldrá bien, porque lo has prometido en tu palabra. Quiero darte la honra, la gloria a ti, solamente a ti. También te ruego por los que están pasando por enfermedad, sánalos, Señor. Por los que están pasando con problemas familiares, restaura esa familia. Reprendo, Señor, toda influencia del maligno que vino a robar, matar y destruir tu bendición en la familia. Lo reprendo y declaro familias bendecidas. Te pido por aquellos que están cansados, angustiados, deprimidos, que el poder de Jesucristo y el poder de tu Espíritu en esta hora los fortalezca, que los levante, Señor, una vez más. Abre caminos donde todo parece que está cerrado. Pon luz en medio de la oscuridad. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Anhelo que esta introducción te vaya abriendo la mente a la necesidad de la renovación que necesitamos para vivir una vida próspera. Y antes de orar la bendición sobre tu vida, yo quisiera recordarte, el próximo mes vamos a tener Impactando Familias. Si usted quiere donar, quiere ayudar, quiere ofrendar, dar mercadería para que podamos dársela a la gente más carente y más necesitada, comuníquese al WhatsApp de nuestra iglesia. Más 54 11 68 60 22 20. También si quieres ser parte de un grupo pequeño de célula familiar donde estudiamos la palabra una vez por semana, no importa en qué parte del mundo está, porque lo hacemos vía online, entonces escríbanos a este mismo WhatsApp diciendo: yo quiero ser parte del grupo pequeño para estudiar la Biblia, y lo vamos a hacer con todo gusto. Recordarles que el próximo sábado 28 vamos a tener la Feria Americana para bendecir también familias del barrio de la Paternal. Va a ser de 11 de la mañana hasta las 17 horas, de 11 a 5 de la tarde, próximo sábado 28 de noviembre en Avenida San Martín 3100 en el barrio de la Paternal, con todo el protocolo. Venga quien va a venir o quien usted sugiera que venga con barbijo, habrá distanciamiento social, se tomará la temperatura, es decir, si usted tiene síntomas o sospecha de síntomas, por favor, no venga para no poner en peligro a todos los hermanos, las hermanas y la gente que va a estar allí en la Feria Americana. Y por último, recordarle
que el próximo miércoles a las 20 horas tenemos un Zoom en vivo, nuestro culto de oración y de milagros. Está siendo de tremenda bendición. Muchísimas familias se están sumando y estamos teniendo un tiempo para recibir palabra devocional de parte de Dios, para orar unos por otros y ser ministrados con el poder del cielo. Próximo miércoles a las 20 horas nuestro culto de oración. Si usted quiere participar y no es parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, escríbanos. Más 54 11 68 60 22 20 y lo vamos a integrar a nuestro culto de oración también. Y también, próximo domingo 19 horas, la segunda parte de Derrote el espíritu de pobreza y miseria. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente desde Buenos Aires, Argentina. A todos les mando un gran y caluroso abrazo.